Muy buenas tardes, gente, ¿cómo están ahí del otro lado? Gracias por hacernos el aguante. Tardamos un poquito en arrancar, pero acá estamos. ¿Cómo están, compañeros? Bien acompañado, como siempre. Estoy con Gerald y Edu. ¿Cómo están? Hola, compañero. Hoy estamos felices. ¿Ansiosos? No sé si ansioso, ¿eh? Igual el programa de hoy promete, así que nada, invitamos a toda la gente que nos está viendo, que nos está escuchando desde donde sea. Porque bueno, nada, viste, sabemos que nos están viendo desde muchos lugares, se atrevan y se prendan hoy a hacer preguntas al psicólogo que va a venir. Así que nada, eso. Y además que estoy también feliz porque el día está lindo, ¿eh? Está hermoso el día. Hermosísimo. La semana pasada tuvimos que venir contra viento y marea. No me recuerdo la semana pasada que el agua me llegaba hasta las rodillas. ¿Sí? ¿Tanto? Sí. ¿A dónde vivís? ¿En la isla? Ya quisiera yo, Ya vale. quisiera, ¿no? Ojalá, Viví ahí en la isla del Delta, una isla de ahí, del ¿vale? Tigre, ahí en Nordelta. No, yo Nordelta. Edu, ¿cómo estás? Contento, me imagino, con ese uso que no lo quiero ni ver. Para, amigo. Cha de River. Che. ¿Qué? Es el mejor. Pecho frío. Nada, no sé si es el mejor. Bueno, estoy contento, la verdad. Ansioso. ¿Ansioso? Sí. ¿Por? Todavía no tengo preguntas para el psicólogo, pero... ¿Pero estás ansioso por charlar con el psicólogo? Claro. Bien. No sé, No sé. ¿Es primera vez que vas a hablar con un psicólogo o no? No. ¿Has hecho terapia? Sí, he hecho terapia. Y nada, ok. eso. Bueno, estamos esperando que llegue Mauro. Es más, ya llegó, está ahí del otro lado de la puerta y que, bueno, si me escucha, Es pasa aquí. nomás, Maurito. Es aquí, estamos aquí. ¿Querés pasar? Acomodate, tranquilo, relájate, que nosotros vamos a hacer la introducción. Ahí tenés la puerta para que te acomodes. Del water closet, que todo el mundo se entere, el psicólogo se viene pichando. Ahí va. Acá, mira, Maurito, si querés, acá en esta puerta, Dios mientras mío. nosotros seguimos. Tengo una apuesta pendiente que no sé si pagarla. Perdón. Sí, claro que sí. Este es el momento. Yo no me acuerdo cuál era, pero la perdiste porque Boca perdió. Yo Sí. estaba atenta de ese verdad. partido. Yo Pará. estaba atenta de ese partido, ¿eh? Pará, habíamos quedado en que Edu me iba a decir la apuesta. Y la otra vuelta me la dijo, pero me parece un poco demasiado. ¿Cuál sé le si había me animo. dicho Edu? A ver. Preguntásela. ¿Cuál era la que habías? Bailar en la 9 de julio. Ay, me sirve. Vamos en moto y Ah, te bueno, parás ahí. a mí me Y había grabamos dicho- ese clip, ¿eh? A mí me había dicho bailar en la 9 de julio con peluca. Sí, con La peluca. Mira, La yo no peluca bailo, la tenemos, yo no bailo ni en el boliche. Imagínate el desafío que va a ser para mí bailar en la 9 de julio. Pero bueno, vamos a ver. Igual es una gestión, ¿eh? Ojo que hay que ir hasta allá, hay que filmarlo. Ya le estoy poniendo las excusas ahí. Sí, más excusir y muero si andamos todos en moto. Al toque llegamos ahí a la 9. Es más, la Casa Rosada, que tiene un... Sí, ¿por qué no? También. Sí, bueno, vamos a ver. No digo que no lo voy a cumplir, pero voy a poner las excusas suficientes para que se rindan antes que yo. No se ve aquí que era una manzanilla. Bueno, hoy como recién les adelantábamos en las historias, vamos a tener una ronda de psicología que todavía no sé si va a ser el nombre de la sección. No me convence 100%. Vamos a decirlo con la gente y Sí. a lo largo del programa vamos diciendo que necesitamos colocarle nombre a este programa especial que va a Sí. ser siempre acompañado por psicólogos, porque todavía no sabemos si también van a venir chicas. Sí, o sí, no. la idea es sumar más personas. Exacto, entonces Así que la gente que nos está mirando nos ayude también con eso, ¿no? Sí. También había pensado otro nombre. Bueno, ronda de psicología es el que se me viene siempre, pero el que no me cierra del todo. Pero no De sé. última también le consultamos al psicólogo. Sí, también. también, pongámosle. Sí, bueno, ahí le damos el aplauso a Mauro Amor, psicólogo. ¡Vamos! Mauro, muchas gracias por venir. Bienvenido a Copado y Realista. Sí. Acércate al Ahí micrófono. tenés tu cámara, micrófono. Ve tu cámara. Ponete cómodo, tranquilo. Ahí estoy, ¿no? Si querés acá baja un poquito la silla para que te salgas en el plano bien. Ahí está. Ahí estamos. Bueno, ¿alguna vez habías estado en algún estudio de streaming, en estudio de programa de radio? No. Totalmente nuevo esto. Totalmente nuevo. Sí. Che, que está muy bien. Está buenísimo, Aparte, ¿no? sí, está a 10 puntos, está súper lindo. profesional. Muy lindo. ¿Cómo andan? Hola, Bien, Mauro, después de tanto tiempo. ¿Todo bien? Todo Nos bien. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Edu es un joven del Centro Juvenil de La Rana. Nos hemos visto alguna vez, creo,
Vos estabas con el freestyle alguna de... Sí, 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 sí. Sí, sí. Te tiene, O al menos te tiene. yo te vi alguna vez. Bien. Claro, esa vez que fuiste a Hidalgo, ¿no? Puede ser. Claro, a la Ah, otra, ¿vos eres la de radio Hidalgo? de Hidalgo. Yo trabajaba en Hidalgo, Fue psicólogo de Hidalgo. Sí, Hidalgo en las plazas. Uy, puede ser también. entonces. pero hace tiempo igual ya que no Sí. estoy, pero bueno. Le comentaba a la gente recién que todavía no establecí el nombre de la sección. Se me viene a la cabeza siempre ronda de psicología, pero quiero ponerle un nombre más ahí, con más chispa, más entretenido, más divertido. O más No de sé, terapia, no sé. más de claro, como haciendo terapia, no sé, algo, no sé. Terapeando. Ah, ¿te imaginas? Eso, Claro. o sea, esto va a devenir en una sección, digamos, Claro. habitual. Esto va a ser una sección, un programa que lo quiero repetir cada tanto tiempo, que bueno, nada, hay que conseguirle un nombre piola. ¿Cómo la ves? Yo Hay que estoy pensarlo. bien, todavía. ¿No? Sí, tengo como... Dale, ya dale. el estómago me 15 dijo, basta. Sí, 15 mates Sí, encima sí, lleva. 15 termos de mate. en un Bueno, ratito. vamos. Bueno, vas a necesitar como una buena cantidad de Sugerencias. psicos, sí. Bueno, podemos pensar el nombre más hacia el final. No sé si se me está ocurriendo algo ahora, pero... Tranqui, ahí mientras se vaya. La gente ahí ya nos tira sus posibles nombres. Rompiendo mitos. Me gusta rompiendo mitos. No sé si los psicólogos hacemos siempre eso, pero Claro. está bien. Ok. Un saludo, un fuerte abrazo para Rodolfo Gómez, que bueno, que fue mi director, me voy a acomodar, como siempre, ahí va, que fue mi director en un centro de contención abierto en el que estuve, y Rodolfo era un genio, era el director de ahí y manejaba o gestionaba la organización de tanto del centro como las posibilidades de los jóvenes. ¿Ya? ¿San Martín? No, en Moreno, Ahí va. en Moreno. Que te lo cruzaste la otra vuelta. Sí, me lo crucé, lo conocí. Sí, sí, Muy buena la ponencia que dio ese día. Sí. Bien. Bueno, arrancamos de lleno con lo que hoy tenemos pensado, planeado. Primero es hacer un poquito preguntas generales que tengan que ver con la psicología. Si se les va ocurriendo preguntas, las tiran. A mí la primera que se me viene a la cabeza es, ¿un psicólogo va al psicólogo? Yo voy hace bastante, hace como 10 años que voy, Bien. con algún parate en el medio. Siempre se pregunta eso como requisito. No, entiendo que no es un requisito, nadie nos viene a ver si estamos yendo o no Ok. al psicólogo en cuanto a formalidades. Yo creo que está bueno ir porque uno se la pasa escuchando distintas cuestiones que seguramente en algún punto le toquen en lo personal y está bueno tenerlas ahí como, bueno, Ok. bastante localizadas para uno no operar desde ahí, desde algún prejuicio, desde algo que tenga que ver con su historia. Parece que está bueno, que es Ok, un lindo ok. ejercicio. O sea que se recomienda en la carrera que Sí. se... Sí, nuestra carrera, al menos en la facultad donde yo estudié, está muy orientada al psicoanálisis, que uno de los 3 puntos fundamentales, digamos, De la es psicología. analizarse uno. a uno mismo. Exactamente. Ok. Sí, así que sí, Buenísimo, está buenísimo. muy bien eso. Buenísimo. Bueno, mi pregunta A ver. tiene que ver con lo que acaba de mencionar ahora. Viste que dijiste sobre 3 tipos de psicología, ¿no? Que es la psicoanalítica. Claro, yo decía que el psicoanálisis tiene como ahí va. 3 puntos que son de base. Ahí va, digamos, eso. Que es, bueno, el estudio, de alguna manera, de los textos, teniendo en cuenta que no hay un título de psicoanalista. Digo, ninguna universidad te avala como psicoanalista, sino que uno se autoriza ante algunos otros a partir de estudiar, de analizarse y de supervisar los casos también. Hay un Ok. espacio donde uno lleva los casos con los que viene laburando y demás, y hay algún punto en el que esté medio trabado, que tenga alguna pregunta, y bueno, eso hace que uno permanentemente esté pensándose en su laburo, me parece. ¿Y cuáles son las especialidades de la psicología? Y hay varias ramas. Está la psicología, que es una de las que más ahora se está practicando, que es la cognitivo-conductual, que tiene que ver con otra forma de comprender distintos síntomas, entender al humano y demás. Después está la terapia sistémica, que tiene que ver más bien con ubicar a la persona dentro de distintos sistemas y cómo va interactuando con esos otros elementos. Que no las conozco tanto porque no las practico, pero al menos la cognitivo-conductual es la que más se suele practicar, sobre todo en obras sociales. Son terapias más bien rápidas, son más rentables también porque digamos que resuelve la mayor cantidad de demanda de pacientes en menor tiempo. Ok.
Pero bueno, hay que ver ahí cómo entienden. Ya. En las terapias de grupo, hoy tiraba así tipo en forma de chiste o en forma de promoción el tema de la terapia de grupo. ¿Qué onda las terapias de grupo? Para mí hay espacios grupales que están buenos, que están muy buenos. Porque también yo ahora estoy trabajando, bueno, en San Martín, en un centro de salud, donde laburamos mucho con grupos. Por un lado está bueno porque hay algo de lo grupal que se conforma distinto a un espacio individual, en donde hay distintos actores hablando, y hay de alguna forma como... la otra vez lo hablamos. Ya en sí, formar un grupo con el que podés conversar ya sería como una especie de terapia, porque Claro. en el grupo de amigos, yo me acuerdo que cuando era adolescente, jugábamos al fútbol con los pibes y cuando terminábamos de jugar y ponerle que 1 hora, 2 horas hablando de la vida. Podíamos Igual pasar. eso pasa en todo tipo, no solamente en los grupos de compañeros de equipos deportivos. También Claro. pasaba con nosotros. Yo tenía acá un grupo de amistades que todas éramos chicas venezolanas y cada vez que nos juntábamos, tipo, era hablar de, no sé, cosas que nos pasaron en el pasado y cada una daba su opinión. Inclusive me acuerdo de una vez que hacíamos unas rondas y decíamos como, bueno, como que nos autoevaluábamos ahí mismo, como tipo, bueno, decíamos como, no, ¿cómo te sentís tú y cómo me observas tú? Algo así, hacíamos como... Ok, sí, buena. sin saber nada de psicología, No, Ok. se genera otra Expresábamos cosa. claro, nos expresábamos como claras, directas, concisas y nos decíamos las cosas y las verdades como re crudas y después todo bien, Bien, Sí, bien, sí. bien, bien. Sí, se genera otra cosa, digo, no es lo mismo. Llega un momento en el que hay algo que se va conformando por lo que van diciendo las distintas personas, y en un punto uno se llega a preguntar, bueno, ¿quién habla ahora? ¿Habla uno, otro? ¿Habla el grupo en sí mismo? ¿No? Y muchas veces también, yo me animo a decir que casi todas las personas que vienen y consultan no saben muy bien qué les pasa, porque, bueno, por algo nos consultan, ¿no? Claro. Y a veces escuchar a otro en un grupo que quizás atravesó una situación similar y demás, me parece que permite primero, a partir del grupo, poder apropiarse de algo de lo que le pasa a uno, ¿no? Como que uno se encuentra lo que le pasa a uno en el grupo primero. Claro. Así que sí, a mí me parece que está muy bueno. Y después a veces yo creo que ni temática se lleva, como que va surgiendo todo, inclusive me atrevería a decir que de un tema saltamos a otro, no sé, pasamos desde la religión a lo político, al trabajo, A las al situaciones amor, familiares. Sí. al desamor, ¿viste? Al apego, al desapego, y vuelve, así es como un círculo. Ajá. Sí, un círculo. Sí. A mí me pareció, o sea, cuando conocí la terapia de grupo, hice un día tenía que, bueno, les explico así el paréntesis, bueno, cuando estuve privado de la libertad de menor, uno de los requisitos para la libertad condicional era hacer terapia. Bueno, salgo del centro de contención abierto de Moreno a San Martín a hacer terapia, llego y me encuentro con que la terapia era de grupo. Para mí me pareció re extraño porque, o sea, nunca había hecho terapia y menos de grupo. O sea, me pareció re loco que personas desconocidas hablaban de sus situaciones de vida y situaciones de vida hasta a veces delicadas. Pero me terminó pareciendo muy, muy piola, muy copado, porque a veces dedicamos mucho tiempo a hablar, pero no a hablar de las cosas que son necesarias y delicadas en la vida de cada uno. A veces jodemos, a veces nos divertimos, a veces nos reímos, pero sí es necesario esos espacios. Sí, me parece que también recupera la dimensión de lo colectivo, ¿no? Hay muchos problemas que surgen al interior de un contexto, de una comunidad, de algo grupal, que muchas veces se lo individualiza también. Esto que decís vos, ¿no? A nosotros muchas veces nos llegan derivaciones de los patronatos deliberados, que son donde vos vas a firmar después. Claro. Y a veces está muy bien el espacio y la indicación de algo individual, pero tiene que ver el problema que le sucede a esa persona por la cual estuvo privada de su libertad o tuvo algún conflicto con la ley, que no necesariamente es un problema psicológico, quizás tiene que ver con otros factores económicos, sociales, que pueden devenir en un problema psicológico, ¿no? Pero me parece que elaborarlo al interior de algo grupal recupera esa dimensión colectiva que a veces se suele individualizar y deja a la persona como la problemática en un punto. Claro. ¿No? Y otra cosa de las que me pasó en esa... Fue un día, y ese día como que ¡pum! Explotó mi cabeza con la terapia de grupo. Vos al escuchar las situaciones de las otras personas te das cuenta de que, bueno, hay
otras personas que están viviendo cosas delicadas, mayores, menores, ¿me entendés? Y ahí como que... También que reflexionás un montón cuando te das exactamente. cuenta de que, no, bueno, a mí no me pasa nada. Claro. O no necesariamente que no te pase nada, sino que entendés que a las otras personas también le pasan cosas difíciles. También. Y como que en ese momento descomprimí un montón, entendiendo que, bueno, no solo a uno, sino que hay otras personas luchando con las cosas que le pasan. O sea, es como que me dio un envión para, bueno, sigo luchando porque a ellos también les pasa, ahí están en pie y sigamos. Claro. Sí, sí, y hay algo que para mí es más sencillo que tiene que ver con la contención. Digo, Ujú. que uno vaya a un lugar y Sí. se encuentre con 4 o 5 que están en la misma, que ese lugar tenga el mismo día, el mismo horario, siempre, y uno sabe que va ahí, sin capaz ni habla, digo, porque siempre está esta cuestión de profundizar y Exactamente. demás. Ya ir y encontrarte con un espacio así me parece que genera y habilita toda una cuestión de compañía y de pertenencia que quizás esa persona no venía teniendo. Entonces me parece que ya habilitar espacios de por sí Es un montón. Sí, sí, Un totalmente. montón. Sí. Edu, ¿alguna pregunta que le quieras hacer? Edu tiene 15 años, es un joven, muy joven. que con mucho potencial y que aporta mucho al equipo, y está bueno también conocer todas las opiniones de todas las edades. A ver, Edu, ¿qué le preguntarías a un psicólogo? Qué pregunta, ¿no? Esa La parte no verdad, la íbamos hacia allá, ¿no? No, Allá es otra cosa. allá es otra cosa. Dios mío, qué miedo. Porque tengo un juego, mirá la superproducción que tengo acá. Ah, no, tú una cosa Acá. bien armadísima. Paren un poco con esta superproducción. Dios mío. Tremendo, Eh, yo no sé a dónde mirar. Te miro para acá, Ah, tengo que aquí, mirar esa acá a la es tu cámara. Ah, jamás miré a esta cámara. Esa Bueno, es tu cámara. ahora miro la Saluda a la gente ahí que ahora sí te está mirando. No, a mí también me dijeron, Seba, mirá la cámara porque mirás para todos lados, mirás para arriba, mirás para abajo, pero la Miro cámara la no mirás cámara. nunca. Hola, Listo. cámara, ¿cómo Ahí estás? estamos todos, ¿Cómo estás? saludemos a la cámara. cámara. A la cámara. Bueno, Edu, contame. no, una pregunta más que nada personal. Sí, a ver, ¿Qué es lo que más te costó en la carrera de psicología? ok. En la carrera, ¿cuánto? ¿Ya profesional o estudiando, digamos? Estudiando. Todo lo que no era psicoanálisis me costaba. ¿Todo lo teórico? Sí, no me gustaba mucho. Me costó al principio acostumbrarme al ritmo de la facultad. Venía del secundario, yo me egresé en el comercial de Ballester. Ah, mirá. mira. Y el ritmo que ya es mucho más independiente, que requiere, viste, de una responsabilidad a veces mayor. Nunca me fue mal, pero bueno, faltaba mucho, medio como que estaba medio en cualquiera al principio. Claro. Y eso me costó moldarme a ese ritmo. Gente también distinta, que venía de otros lugares. Me parece que eso fue lo más difícil en cuanto al acostumbramiento, digamos. Bien, bueno, Gerard, ¿alguna preguntita? Y si no, pasamos a la siguiente dinámica. Pero que ya empecemos con las preguntas puntuales que había que hacerle, ¿o no? Ahora es preguntas en general para conocer de qué se trata el mundo de la psicología, o mismo como hizo Edu, preguntas personales que tengan que ver con la carrera de psicología. No, bueno, voy a preguntar, ¿alguna vez te pasó que los pacientes, por ejemplo, porque yo nunca había hecho terapia, inicié terapia acá en Argentina, por una situación particular, laboral, pero bueno, yo como que fui con un motivo, tenía como una intención. Ha pasado que hay pacientes que van a terapia sin un motivo, sin una intención. Sí, a veces pasa. Yo lo entiendo, los espacios así, como, si bien no son lo mismo, pero, no sé, por ejemplo, uno va al traumatólogo cuando tiene algún problema determinado, algún trauma, ¿no?, en el cuerpo, y deja de ir cuando algo de eso se resuelve. Claro. Sí pasa muchas veces que las personas vienen pero no saben por qué, como decía antes, y eso es algo primero a laburar, a encontrar. Por eso yo muchas veces cuando recibo personas me tomo un buen tiempo de entrevistas para determinar, bueno, primero si hay algo tratable, Claro. y después qué es eso que se trataría. Y muchas veces sucede que quizás no había un motivo de orden psicológico, quizás sí el malestar tenía que ver con otra cosa y se resuelve por otro lado. Ok. Porque también pasa mucho que en nuestra profesión, al ser algo más abstracto, como que, bueno, no se sabe bien hasta dónde llega o no el alcance de lo que uno puede hacer. Por eso está bueno tomarse un tiempo. Ok. Así que sí, ha pasado que vino gente que no tenía un motivo en específico, Eso. que se Y encontró después o que se dejó ahí porque no ¿Y había... ¿Se le puede llegar a decir en realidad no necesitas terapia o Sí. ¿Sí? Digo, no es algo que... Digo, Que sea habitual. diga... Sí, no es algo porque generalmente suele haber una punta de la cual tirar. Ujú.
Y si algo de eso cae es porque hubo una serie de entrevistas en donde se habló, se profundizó sobre algunas cuestiones y eso quizás ameritaba hasta ahí. O se deriva, por ejemplo, no sé, a veces derivaciones de las escuelas, se devuelve al gabinete que pueda elaborar alguna de esta cosa. O esa persona por la cual consulta se pasa a trabajar con la familia porque el foco del problema quizás estaba ubicado ahí. O se pasea al psiquiatra, ¿no? También. También, sí. ¿Qué onda el sí. psiquiatra? ¿Cuál es la diferencia? El psiquiatra es un médico. Ok. Nosotros no somos médicos, no medicamos. Y después hay distintos modos de elaborar de psiquiatría. Generalmente se suele hacer más un control farmacológico, es decir, que Claro. se elabora algunas cuestiones con el psicólogo más en profundidad en lo que tiene que ser una sesión más hablada, pero otros psiquiatras también le dedican tiempo a eso. Sí es más raro que haya tratamientos en psiquiatría sin tratamientos de psicología. Generalmente quien va al psiquiatra tiene Vale. algún psicólogo o psicóloga que esté laburando. Ok. Claro, como de cabecera. No sé por qué, ¿sabes qué? Me acuerdo que yo decía, yo me como las uñas y ha sido difícil tratar de controlar, dejarme las uñas. Como ya he tenido como 3 oportunidades en la vida como diciéndome, bueno, ya está, no me las como, me creció un poco, pero después, bueno, pasaron cosas y como Y que seguís comiéndote las uñas. destrocé el trabajo. Y yo decía, ya está, quiero. Bueno, vamos a trabajarlo, lo trabajo con la psicóloga. Dale, nada. ¿Dejar de comerte las uñas? Sí. Me pasa con el pan, no sé si será lo mismo. Puede quiero ser. quiero Puede dejar de ser. comer pan y factura. Y como que digo, esta semana no como pan ni factura. Y de repente enfrente de mi casa está la señora que vende pan casero. La panadería. Y La es panadería a difícil. la vuelta. Si tenés una señora que vende pan casero Pero bueno, enfrente. Perdón, lo asocié. ¿Tendrá algo que ver? Nada que ver. Puede ser, hay Puede que ver. Sí hay muchas cuestiones ligadas a lo que es ansiedad que se Ahí va. vuelcan sobre la comida Claro. o sobre el cuerpo. Por eso, y entonces no sé dónde llegué yo a charlar con alguien que me decía, no, bueno, lo que pasa es que ese es un nivel de ansiedad que hasta quizás te la tienen que hacer una receta médica para que te den una medicación. Y esa te la da el psiquiatra. ¿Qué? No, listo, me dejó de comer las uñas. Yo creo que Claro. hasta me creció esa vez que yo escuché, tienes que ir al psiquiatra. ¿Y solo con eso? No, amigo, Ah. ya está, me la volví a comer de nuevo. Ah, ok. Así que, Pará, bueno. yo tengo un recontra prejuicio fuerte con la medicación del psiquiatra. Yo siento que A ver. la medicación es una adicción más que, Está bueno que te establecen. Está bueno lo que traen porque pasa un montón. Cada vez que mencionamos la cuestión psiquiatría hay como una resistencia. Sí. No sé, esto que decía Gerald me parece que también está bueno porque, bueno, te dicen que pasa muchísimo, incluso nosotros a veces me parece que caemos en esto, de, bueno, tenés ansiedad y hay que ir al médico, ¿no? Y no sé si ustedes lo notan, de hecho yo se los preguntaría un poco, la Vos ansiedad... preguntanos. Dale. A mí me gusta responder. A ver. Digo, también. no notan que la ansiedad es algo que está como muy... De moda. Sí, o que está muy De modo muy distribuido, presente. la cuestión ataque, crisis, pánico, Sí. ansiedad, ¿no? Sí. Es algo que le sucede a mucha gente. Sí. Y- El estrés también es algo muy presente. Digo, yo tiendo a preguntarme por qué sucede tanto eso, ¿no? O todos tienen un problema médico o hay algo en el contexto en general que Ajá. provoca algo de ¿Hay de algo esto. cultural que genera este tipo de síntomas? ¿Se Claro, puede- se claro. dice? Por eso digo, me parece que sí, si uno va al psiquiatra y se toma 3, 4 ansiolíticos, sí, la ansiedad va a bajar porque produce algo sobre el cuerpo que a uno lo baja. Claro. Sin embargo, no resuelve la causa Ok. de eso, me parece. Y si vemos que, bueno, esto, ¿no? Hay muchísimos síntomas de ansiedad que se resuelven de distinta manera, comiendo pan, mordiéndose las uñas. Después ya podemos hablar de otros Facturas. niveles, ¿no? De Claro. consumo y demás. Claro. Hay algo que está sucediendo, me parece, a nivel general y que también hay que recuperar la dimensión social, económica, política para que eso se genere. No solo médica, que pueda Claro, haberla claro. también, ¿no? Y a veces es necesario. Digo, hay gente que está muy pasada de rosca y necesita para poder bajar y hablar, tener algo que la contenga a nivel químico, pastilla, digo. Claro. Yo esta semana me pude controlar con el pan. Bien. Sin pastilla. Ah. Cuando hacen milanesa, yo inevitablemente tengo que hacer sándwiches. Y me como 2 Ah, milanesas y hago... es como un ritual. Sí, o sea, sí, es como inevitablemente. Ya tú me tengo- escuchas el golpe en la cocina así. Claro, y ya sabes que yo- tienes que comprar un kilo de pan. Escucho, ¿cómo se llama? La milanesa fritándose en la sartén. Y Gran momento. Esa milanesa va a ser un sándwich. Con sándwich. Bueno, Dios y mío. esta semana pude hacerme un solo sándwich. El otro lo corté así Ok, con tomate ¿qué? arriba. Voy mejorando.
Y no Ah, hizo sí, falta que amigo. vayas al psiquiatra, nada. No hizo falta, no Está bien. hizo falta. Pero bien. Mauro, hay gente que ha ido al psiquiatra por comerse las uñas. No sé, Quedé- no lo quedé- sé. quedé Pero preocupadísima, ¿eh? Es que el problema no me parece que sea comerse las uñas, Claro. sino todo lo que a uno le Es- pasa. Comerse las uñas sería como un síntoma. Exactamente, claro. Hay un montón de Pero cosas. es extraño porque yo siempre les explico a la gente, o sea, no lo hago como de forma consciente, No, es no. inconsciente porque de repente estoy como tipo pensando en algo, y ¡ay, me comí todas las uñas! Es Sí, como, sí. Dios mío, ¿cómo pasó esto? ¿En qué Sí. momento? Es como una electricidad que recorre el cuerpo, ¿viste? Que uno de alguna manera después se va dando cuenta que va teniendo descargas a veces involuntarias también. Gente que a veces se lastima o se pellizca las manos por estar así como... Claro. El bruxismo pasa mucho también con la gente duerme. Ay, y yo se también muerde los- sufro de bruxismo. Tenía todos los síntomas. es eso? Pero Listo. pan no comes. No, si supieras que odio el pan. serio? Listo, directo para el psiquiatra, dice Mauro. ¿Para qué cosa? ¿Qué? Bruxismo. Ah, Bruxismo. bruxismo. Es como cuando trabas la mandíbula o haces sonidos como rechinantes mientras ok. estás haciendo Sí, alguna sí. actividad. Yo a veces voy manejando y de repente... Ok. Perdón que cambie de tema, hay muchas, no sé cómo decirlo, serían como, no sé si síntomas o cómo se le dice pronósticos, o no sé cómo explicarlo, pero por ejemplo el estrés es un término médico, un término Sí. psicológico. La ansiedad es un término psicológico, también puede ser. Sí, ¿Está sí, bien se como lo usa. digo? Sí, el estrés es como más mundano. La ansiedad sí ya Ok. tiene un diagnóstico. Traumas. Sí, hay estrés postraumático. Ok. Hay todos esos términos se usan muy a la ligera o mismo, no sé, diferentes tipos de patologías, podría decirlo, que están circulando por la sociedad y lo tomamos como tranqui, relajado, que mismo, como decís vos, por ahí algunas cuestiones que tienen que ver con la salud mental se pueden tratar como una enfermedad del cuerpo. No es que si tenés tal cosa que tiene que ver con la psicología tiene que ser permanente, Sí, sino sí, que con sí. tratamiento se Sí. pueden resolver algunas cosas. Sí, yo creo que hay como una psicologización de la vida cotidiana, que Claro. de alguna manera cualquier malestar o problemática, no sé si ustedes lo escuchan, bueno, anda al psicólogo, no digo que esté mal, ¿no? Claro. Pero también de los que le decía antes, que hay muchísimas variables en juego a la hora de uno padecer, y padecer no quiere decir estar enfermo, ¿no? Claro. Algo que a veces cuando laburamos ahí en el barrio algunas cuestiones, preguntamos si, por ejemplo, en la pandemia, donde todo el mundo estaba angustiado y ansioso, toda esa gente que se angustiaba por un contexto incierto era gente que estaba enferma. Y bueno, ahí entraba en debate, porque muchos decían que sí, otros decían que no, y me parece que hay que, de alguna manera, decir que muchas respuestas que generan malestar son respuestas sanas. Por ejemplo, si alguien fallece un familiar y se angustia, no está enfermo. Claro. ¿No? Y me parece que ese malestar se lo empieza a nombrar con ansiedad, empiezan como a circular muchos términos que están, que está muy bien que se hable de estas cuestiones. Claro. O terminás haciendo cargo con la manera de expresarlo a una persona que en realidad de una patología que no tiene. Totalmente, sí. Claro. Esto de hacer cargo me parece que es algo que pasa muchísimo, sobre todo con esta cultura más de que uno tiene que ser fuerte, que tiene que superarse, que por supuesto que uno quiere eso. Algo que se usa también mucho el tema de decirle bipolar a alguien. Sí, sí, porque tuvo un cambio de Claro, estado de ánimo un rato. Sí, un cambio de ánimo, un cambio de punto de vista o Sí. lo que sea. Sí, muchísimas veces llega personas que vienen diciendo con esa etiqueta puesta en la frente. Ay, soy Claro. bipolar, trátame. Y, Claro. y asumirte también, asumir ese título o esa etiqueta, de alguna manera termina siendo un poco perjudicial. Y a muchas personas les resuelve en cuanto a, bueno, no sé qué tengo, y ahí encuentra algo que alivia un poco. A mí en lo personal, y esto es mío, no me cambia mucho que me venga diciendo alguien eso, porque interesa más bien qué es lo que está pasando ahí. Claro. Hay que ver en cada caso. Muchas personas alivia, otras las vuelve locas porque dice, che, me dijeron esto. Claro. Claro. Y le entra como esa paranoia. Sí, a mí me parece importante esto que vos decías, Eva, de que se responsabiliza mucho a alguien individual, a veces por problemas que son de contexto. ¿La persona es una persona enferma o hay un contexto que es enfermante, de alguna manera? Si todos están con ansiedad, ¿no? Claro. Me parece que eso está bueno también tener en cuenta, porque a veces se piensan respuestas individuales para problemas que son sociales, de alguna manera, ¿no? Claro. Parece que va por ahí. Pero bueno,
Mira, te saludan Bien. ahí. Saludos a Mauro, genio de excelente profesional. Mar. Es Marina, aquí por el privado me está diciendo que eres un crack, que saludos. Y te hace una pregunta Saludos ahí, para y Marina. yo también tengo una pregunta que me hizo alguien al chat privado, que no se atrevió a dejarla ahí. A ver. Pero bueno, esa te la voy a hacer más adelante. No sé si le respondemos primero a Marina. Para, si no se anima, porque, creémosle una patología psicológica. ¿Cómo? No, ¿Qué? no creemos patología. No, bueno, perdón. Chiste Dios malo. mío, malísimo. Pero bueno, dice, pregunta para Mauro, si continúas trabajando con adolescentes y con jóvenes, ¿y cuáles son las principales situaciones que aparecen en las consultas y que se trabajan en terapia, ya sea grupal o individual? Bueno, aprovecho y la saludo. Hay a dos Mar. preguntas ahí en una. Sí. Bueno, eso, que la saludo a Mar también, que laburamos mucho en Hidalgo. Y hemos conversado de esto. Sí, continúo trabajando con adolescentes y jóvenes. Yo, ahora estoy en un centro de salud en San Martín, que el otro día lo hablaba con mi compañera psicóloga, somos 2 psicólogos, que creo que el 90% de mis pacientes son adolescentes y jóvenes. ¿El 90%? Sí, no lo había percibido, o sea, me di cuenta el otro día que tuvimos que armar como un listado y Cuando se pararon por edades. Sí. Y las principales problemáticas, algunas son estas que tienen que ver con cuestiones de ataques de ansiedad, crisis, ataques de pánico. Ok. Pero el motivo de la consulta o las derivaciones generalmente son por los síntomas o las resoluciones que eso genera. Por ejemplo, las autolesiones, que es algo que sucede, creo que en ese 90% del que les hablé, Sí. casi en todos. Ok. El consumo de sustancias también. Y bueno, para mí son distintas situaciones o acciones que recaen sobre el cuerpo que vienen a intentar resolver algo de estos ataques y estas crisis, que es muy difícil de poner en palabras y que a veces localizar algún dolor en el cuerpo permite acotar un poco toda esta cuestión medio abrumadora del pánico, ¿no? Pero generalmente por esos motivos suelen venir, y bastantes pibes y pibas. Sí. Ok. Buenísimo. Leemos los comentarios desde arriba, a ver quiénes nos estuvieron ahí dejando sus saluditos. Dale, y después A acuérdate ver. que tengo otro comentario por aquí, otra Ah, pregunta, bien, pero... otra un privado. Dale, Está bien. a ver. Bueno, por ahí, Flavia Espíndola, que es mamá de Edu, le mandamos un abrazo, un saludo, que siempre ahí presente. Que también dejó una pregunta. Que también dejó una pregunta, sí, Kiara. Por ahí Katia también se conecta. Ori también se conecta por ahí, que dice, exigimos ese baile. Y sí, amigo, Se la refiere- prenda lo que... Dice, ¿lo dice por vos? ¿Estuvieron hablando? No, el baile tuyo en el medio de la mi 9 de baile. julio. Todavía no sé, me tienen que convencer. ¿Tenés que él pagar hizo- una apuesta, Seba? Tengo que él pagar hizo una apuesta tengo- que iba a ganar Mirá, Boca mirá, el sábado. mirá, hincha de Racing el muchacho, hincha de River, nos terminaron los últimos 2 ganadores frente a Boca. Y Me- bueno, cuando toca la mala hay que, Sí, cuando toca hay todo. que bancarla. Así que bueno, Marina Pérez también ahí, saludos para ella que se está prendida ahí del otro lado. Bueno, y decime, ¿qué consulta teníamos? Bueno, esta es medio romántica y bueno, A no ver. sé cómo medio no sé cómo identificar en qué categoría dice. A ver. Es una persona que toda su vida ha tenido malas experiencias a nivel de pareja y le cuesta conectar con personas. Y me dice, y he llegado a subestimarme mucho a un nivel físico y emocional hasta de hacerme sentir menos. A veces pienso que puede ser como una especie de karma lo que me sucede de antepasados, que se siguen repitiendo esos patrones similares. Sí, y un poco la pregunta es qué sucedería con eso, digamos que... ¿La puedo sintetizar? yo ¿Por qué no tiene suerte en el amor? la- ¿Sería como por ahí? ¿Sería Sí. como por ahí? La seguí Sí. igual, seguí lo que decía. Ok. No sé si tengo como la respuesta, entiendo que habría que escuchar a esta persona y que le sucedió, pero sí es cierto lo que dice, que hay muchas veces que se repiten patrones. No, muchas veces pasa que alguien dice, bueno, me pasó acá esto, otra vez tuve mala suerte y me pasó esto otro, y ahí uno puede recortar una lógica de que, bueno, no es simplemente una cuestión azarosa, sino que hay algo de la constitución subjetiva, me sale decir, ¿no? De uno, que ahí se pone en juego y bueno, en cuanto al encuentro con otra persona, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Es construir un vínculo con otra persona, la encuentra siempre en el mismo lugar, ¿no? O Claro. sufriendo determinado tipo de cuestión que se repite. Me parece que no se trata de cuestiones de insuficiencia, ¿no? Que muchas veces aparecen. O sea, así, de él, sí. no es culpa de él, ¿no? Puede ser. No, culpa yo diría que la mayor... porque es muy...
muchas veces uno por la voluntad o por el razonamiento no puede resolver lo que le pasa, tiende a culpabilizarse y demás. Me Claro. parece que no se trata de eso, sino más bien de, bueno, poner a trabajar esto que reconoce como un patrón que se repite para ver qué está ahí sucediendo. ¿En qué estamos fallando? Claro, sí, digo, ¿qué se repite ahí? Puede ser también una cuestión en donde quizás el tema, cuando hablaba del tema de los antepasados, a veces ves un modelo que tiene que ver con las relaciones románticas y lo aprendés y así como lo incorporaste y lo aprendiste, lo ejecutás de esa manera o haces lo mismo, repetís ese patrón y por ahí cambiar el método te puede beneficiar. Por Sí, ahí sí. uno inconscientemente te relacionás con un tipo de persona muy parecido o de una manera muy parecida. Por ejemplo, como la frase esa que dice soy bueno y me toman de boludo. Bueno, por ahí en vez de, no sé, de dejársela pasar un día, no sé, que prestaste plata y no te la devolvieron, amigo, no pasa nada, y la seguís y te sigue pasando, un día tenés que decir, no, pará, no te presto más plata porque no me la devolvés. Ahí como que, ahí cambiás el patrón de Sí, conducta. sí. Es que uno me parece que empieza a hacer como lo hicieron en algún punto, ¿no? Porque Ajá. uno, digo, ya empieza a existir cuando, incluso antes de estar físicamente acá, ¿no? Cuando uno le ponen un nombre, cuando empiezan a ponerle expectativas encima, y todo eso conforma sí, diría la personalidad de cada uno. Y todo eso no es algo que sea manejable a voluntad. Por eso uno Claro. va y le habla a otro para ver, en esta cuestión de repetición, qué funciona ahí que uno no depende de nuestra voluntad. Claro. Por eso yo rescataba esto que decía Seba, de que muchas veces mortificar a alguien o hacerse cargo de lo que le pasa, bueno, no es tan efectivo porque por la voluntad diría que muy pocas cosas se resuelven. Digo, hay que ponerle un mínimo de voluntad a muchas cosas. Ujú. Pero también hay otro montón que operan en uno mismo sin que uno las pueda todavía manejar, digamos, ¿no? Y tiene que ver, me parece, con esto, con cómo fue modelado de alguna manera. Ok. Una pregunta aquí que va como muy relacionada con eso, no sé si tendrá o no, pero para este tipo de preguntas que te acaba de hacer el chico, hacer otro tipo de terapia que no sea psicológica te ayuda. Por ejemplo, se me ocurre ahora, no sé, la terapia de constelaciones. Sí, no es algo que yo practique ni demás, pero yo Ok. creo que sí, que, a ver, por un lado, digo, nosotros, si estamos hablando de que distintos padecimientos tienen que ver con un montón de factores, no, digo, hay que contemplar también que la resolución de esos factores que son complejos tengan distintas formas de resolverse. Claro. Eso no quita que se necesite rigurosidad y cientificidad para resolver un montón de cuestiones que tienen que ver con eso, pero hay otro montón que también, digo, ayudan a resolver algunas cuestiones de la vida y no por eso tienen que caer como en un sesgo profesionalista, ¿no? Como uno tiene que ir a un profesional. A mí me parece que sí, que puede ser eso. Bueno. La fe, la religión también resuelve muchas cuestiones. Bien, ahí que un psicólogo menciona esto que no me lo venía a venir, que No. hablara sobre Y la fe. Y- nosotros hemos laburado en los barrios, la función que desempeña no Sí. es menor, ¿no? Digo, me parece que uno después con su contenido puede comulgar o no importa, pero me parece que es muy efectiva para algunas cuestiones que propone. Buenísimo. Mira, se nos Más acumulan preguntas. las preguntas Sí. aquí. Yo sigo aquí porque yo llevo el orden acá. Dale. Dice, pregunta, ¿hoy en las consultas se ve más depresión que antes? En tu consulta. Sí, sí, es algo que es recurrente. Para mí la depresión es algo muy profundo. O sea, cuando alguien está deprimido, siento que es algo... Por ahí alguien dice, no, estoy deprimido, pero ponerle que está un poco triste por una mala noticia. Pero estar deprimido es como llevar esa tristeza a otro nivel a lo largo de un tiempo prolongado, Ujú. ¿no? Sí. Yo siempre reparo en esto, ¿no? Que muchas veces hay personas que están angustiadas y están angustiadas por contextos que son desfavorables y en ese caso la angustia es una respuesta sana, que no necesariamente tiene que ser depresión. Ajá, ahí va. Pero es cierto que sí, muchas veces se escucha o se consulta por un estado así angustioso más bien bajo y falta de motivación Ok. continuado. Y me parece que, bueno, ahí, como decía, en cada caso hay que ver qué sucede, pero sí que es recurrente y yo creo que tiene que ver con esto.
con este contexto, bueno, acá está todo muy digitalizado, ¿no? Estamos muy acostumbrados a obtener satisfacciones rápidas en tiempos cortos Sí. y eso genera una cosa de insaciabilidad, o sea, como uno nunca es suficiente. Y cuando algo de eso no llega permanentemente, tiende a aparecer angustia y no se puede pasar de un éxtasis muy rápido, una satisfacción muy grande, a cuestiones más bien depresivas sostenidas por no disfrutar lo suficiente, ¿no? Como Claro. yo escucho mucho eso, como estoy angustiado porque no me falta motivación. Y a veces no es el problema la falta de motivación, sino el problema es la exigencia constante de estar motivado. Y como uno nunca Claro. llega a ese tope, empieza a angustiarse, a deprimirse. No sé, hay que ver en cada caso, es un poco lo Sí, que sí, yo sí, veo sí. en algunas cuestiones así. Claro, porque eso también me llama mucho la atención, que quizás va alguien a tu terapia o a terapia y ya va con un diagnóstico como tipo una etiqueta. Dijo, bueno, Claro. yo vengo porque siento porque tengo depresión, pero quizás no es depresión. Y esto quien lo diagnostica es el psicólogo, ¿no? Y con varias terapias, ¿no? Puede ser con varias Claro. consultas o ya como a la primera, no creo que... Sí, los diagnósticos en salud mental, psicólogos, psiquiatras, algunos médicos ya hacen hay que ver qué valor se le da, me quedé pensando a los diagnósticos, ¿no? Digo, porque muchas veces llegan papelitos de alguien que, por ejemplo, fue a ver una clínica, un clínico o un médico generalista y lo derivan por depresión. Y en el papel ponen depresión quizás para que uno sepa de qué va la Más cosa. claro, pero no es el... Y la persona lee eso y eso toma un tono fuerte. Es Claro. delicado ese tema. A mí me pasó una Para vez. mí, hay personas que se lo toman en un tono permanente. Ujú. Sí, como Más que que- eso no Como sale. que soy esto. Ujú. Y no es que se lo toman como me está ocurriendo esto, pero es una situación pasajera. Ujú, sí, sí, sí. Sí, y además yo insisto en esto, que muchas veces se le da una respuesta psicologizante, quiero decir que se psicologiza algo que tiene que ver, que muchas veces recibimos por ahí a un pibe o una piba que viene derivado de la escuela porque tiene, y pone en el informe, déficit de atención, que eso Ajá. es un diagnóstico, Sí. y después cuando indagás ves que en la casa, por ejemplo, hay un montón de necesidades que están insatisfechas, hay situaciones de violencia, Claro. entonces uno dice, bueno, ¿es un déficit de atención o vive en un contexto desfavorable? Claro, ¿no? claro, claro. O si es un déficit de atención efectivamente, ¿qué lo causa? Me parece que esa es la pregunta que tiene que estar o poner a trabajar al diagnóstico de alguna manera, que no sea algo que esté ahí quietito. Bien. Bueno, seguimos con la última pregunta de Ori. A ver. Y continuamos, tengo temitas para charlar. Dale. Dale. ¿La querés leer tú? ¿La leo yo? Léela, sí, porfis. Dice, pregunta para Mauro, ¿cómo uno se da cuenta que tiene que ir a terapia? O vos como profesional, ¿cómo te das cuenta que X pibes necesita hacer terapia? Bueno, es muy personal eso. Me parece que el general de las personas suelen venir cuando hay algo de su rutina cotidiana que empieza a encontrarse con algo que le genera malestar y eso persiste de alguna manera, se sostiene, ¿no? Como que empieza algún síntoma, a lo que nosotros llamamos síntoma, ¿no? Que digo, un síntoma no es lo mismo que un diagnóstico, digo, es algo que empieza a molestar. Y yo considero que debería empezar, no sé si tengo como una regla para eso, pero sí cuando hay algo de esto que empieza a repetirse y genera alguna pregunta, ¿no? ¿Por qué me Ahí va. pasa esto? Me parece que eso está bueno siempre ponerlo a trabajar, porque muchas veces, como les decía antes, se acude a algún psicólogo, a un centro de salud, donde fuere, y quizás uno resuelve la pregunta esa empezando un tratamiento o no empezando un tratamiento, pero ubicando que tiene que ver con otra cosa. Así que, bueno, un poco... Buenísimo. Hablando de síntomas, que hay otra pregunta ahí. Sí. Preguntan, ¿cuáles son los síntomas de la ansiedad? Ahí va. Ahí va. Bueno, está bueno eso. Y comerse Algo- las uñas, decía el algo- primer. Comer pan. Comer pan, comerse las uñas. Jugar al fútbol desquiciadamente. Yo algo Ah. de eso tengo como síntoma también. Mira. ¿De cuál? De jugar al fútbol. No, yo ya 2 partidos a la semana ya es suficiente. Y yo ando medio por ahí, 2, algún tercero capaz que... Sí, Pasa que... Yo si meto un tercero necesito un feriado el otro día. Sí. Pasa que ahí aparecen otros síntomas, como el dolor de rodilla, ¿no? Que no Claro. tienen que ver con lo psicológico. Dolor de Ni con la espalda. ansiedad, ni con nada de Claro, eso. con otra cosa. Bueno, respecto a la ansiedad, está en lo que se llaman las crisis de ansiedad, que no es lo mismo que la ansiedad en sí misma,
pero los síntomas más como destacables, Los comunes. las crisis de ansiedad o los ataques de pánico, que son lo mismo, son palpitaciones, ahogos, temblor de las extremidades, sudoración, pensamientos de muerte, tipo, me voy a morir. Alguno de ellos, ¿no? No todos juntos, ¿o sí? No, puede aparecer Ah. alguno de estos. Y la ansiedad, digo, que no conlleve un ataque o una crisis, tiene que ver como con esta aceleración en el cuerpo, en donde uno, algo que yo escucho un montón, es sobrepienso, ¿no? Como una cadena de pensamientos que pueden disparar para cualquier lugar y uno está constantemente pensando en estado de agitación, temblores, como decía antes. Ok. Alteraciones del sueño, también como que sea muy difícil dormirse, uno se despierte. Entendiendo esto que vos me decís, creo que usamos la palabra ansiedad muy ligeramente. Sí. Puede ser. Yo, por ejemplo, le dije antes de arrancar, tengo ansiedad de arrancar el programa. Es como que o sea, técnicamente no está bien dicho, porque la ansiedad Sí. es algo más profundo. No sé si el problema es que uno rebaje la ansiedad de un diagnóstico a un uso común, o si el problema es que uno use la palabra ansiedad, que es una palabra común, y la eleve a un diagnóstico. No sé si la estamos rebajando o los otros la están subiendo mucho Ok, también, claro. ¿no? Ok. Digo, ansiedad es algo de lo que hablamos siempre, por eso digo, como que ahora se le da un tono. Digo, tengo mucha ansiedad o que se lo psicologiza mucho y a Claro. veces uno está ansioso porque mañana es su cumpleaños y Claro. tiene ganas de que sea y está buenísimo sentir eso también. Claro. O ustedes por arrancar el programa. Claro, y tampoco tiene que ser negativo Siempre siempre que tenemos tengamos ansiedad ansiedad. nosotros. Bien. Exactamente. Sí hay un problema, esto que decíamos, más estructural de que hay mucha gente agitada y bueno, Claro. eso tiene que ver con No, otras porque cosas. en un momento como que lo igualaste al ataque de pánico y yo, o sea, el ataque de pánico siento que es algo como mucho más extremo. Sí, no los igualo. Digo, Ah, ok. la ansiedad es una cosa y el ataque de pánico o Claro. ansiedad tiene que ver con un punto de como vos decías. Pero eso me pasó a mí, a veces lo naturalizamos, porque yo empiezo a hacer cosa? cosas... ¿La ansiedad o el ataque Sí, de pánico? No, la ansiedad. Ok. Empiezo a hacer cosas y de repente quiero hacer algo, terminarlo rápido, no, lo que pasa es que yo sufro de ansiedad. Lo normalizo normal, como que si alguien, algún psicólogo Claro. o mi Sí. psicóloga que... Es que hoy es la norma igual, todo el mundo vive así. Entonces digo, está bien. No, o sea, no está... Me justifico bajo la ansiedad. Claro. Y es que sí, a mí me pasa también. Claro, y en ese sentido hago mucho énfasis en las palabras puntuales porque entiendo que más en las primeras edades, en las primeras infancias se hace mucho énfasis en las palabras. Cómo hablarle a cada niño, a cada niña, a cada persona y determina su estructura de vida, su pensamiento, su futuro. Y hoy en día, de más grande, o sea, utilizar las palabras tan ligeramente, yo creo que algo de perjudicial debe tener. Sí, vos lo decías pensando como en los niños, niñas. En general, Ah. viste que en las primeras infancias se cuida mucho los términos. Y después cuando ya somos grandes podemos mutar los términos, como por ejemplo decir tengo ansiedad. ¿No? Y Sí. diciendo que la ansiedad es algo un poquito o más intenso, o no sé, o me agarran ataque de pánico y por ahí son, no sé, un miedo o algo más tranqui. Sí, a mí el uso de las palabras me parece que tiene que ver con cuestiones sociales, digo, que se instalan como debate y que se hablan. Para mí hay como dos vertientes. Por un lado está buenísimo que se hable muchísimo más de los sufrimientos de este tipo, que antes no se lo hacía, o el que iba al psicólogo era un loco, una loca. Claro. Me parece que eso está bueno y que pueda ayudar a los pibes también a que puedan hablar de lo que les pasa, que eso también es algo que generalmente cuando algún pibe manifestaba algún síntoma se lo tendía más a reprimir. Pero por otro lado me parece que puede pasar algo de esto que decíamos, ¿no? Como que se empiece a distribuir términos por todos lados y eso... Viste, cuando uno cede en las palabras, empieza a ceder en las cosas, ¿no? Como Claro. que, bueno, hay que dar disputas por algunos términos. Claro, porque le empezás a decir tengo ansiedad por todo y es como que entonces la ansiedad que termina siendo todo, cualquier cosa, Exacto, nada. Claro, por eso. Totalmente, A eso, sí, yo creo que eso es para problematizar y tiene que ver con un problema estructural, social. Sí, es cierto. Bueno, última pregunta y ahora Dale. sí vamos porque seguían tirando preguntas. Ahí dice, A ver. ¿creen que el sexo desde que se volvió fácil de obtener, la sociedad ha dejado a un lado la parte humana? O sea, la parte sentimental. ¿El sexo se volvió fácil de obtener? No. Entiendo que habla de la cuestión aplicaciones, no sé, pero es una buena Depende, pregunta sí, igual. es buena pregunta y también para analizarla, para entenderla bien qué quiso preguntar.
Porque, a ver, ¿bajo qué contexto el sexo es fácil de obtener? Ujú, sí, entiendo que pregunta algo que tiene como más protagonismo de lo sexual y por fuera la cuestión sentimental. No lo sé. Sí que me parece que con la cuestión digital o esto que hablábamos antes, más efímero, más inmediato, los vínculos se vuelven un poco más esporádicos y entiendo que quizás una cuestión sexual o un encuentro más espontáneo sea más fácil de construir. No sé si estoy tan de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero que algo más a largo plazo, ¿no? No lo sé, me parece que también está bueno que algunas cuestiones respecto de la sexualidad se puedan conversar y tener un poco más de luz cuando antes quizás eran más tabú, ¿no? Claro. Pero bueno, no sé si tengo mucho más para analizar, me decir parece, es eso. para tesis. Es una buena pregunta, sí, la de... Bueno, vamos, la idea de hoy era que cada uno pueda traer temas para conversar. Y ¿Cuáles bueno, fueron los tuyos? mismo a Juli le mandé un mensajito, no sé si Juli habrá hecho ¿Verdad la que sí? tarea. Juli no hizo su pregunta, Dios mío. Chicos, si se quieren sumar de ahí, me chiflan Sí, y... no se escuchó casi, Juli, disculpa. ¿Qué? ¿Estabas escuchando Ah, atentamente? ok. Bueno, un tema para mí que podemos hablar en algún momento, hoy, ahora, en algún momento, es no estamos solos casi nunca con nuestros pensamientos. Es una afirmación, digamos, tuya. Sí, es una afirmación mía. Ahí va. Yo siento que la sociedad y las personas en general nunca está sola con sus pensamientos. ¿Por qué? Porque tenemos el celular a mano. Ponete a pensar, ¿cuándo fue la última vez? Estoy en contra de tu y la gente- afirmación. Bueno, déjame que lo termine de explicar. La gente también del otro lado, por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que te relajaste, dejaste el celular, lo apagaste lejos, no te desconcentró y estuviste media hora pensando en qué te pasa? Conociéndote. A mí me pasa muy frecuente eso, ¿Sí? ¿Sos de hacer Amigo, cuando vas en esa la moto, es la moto. Sí, no, es bueno, para mí una la moto no cuenta. increíble. ¿Cómo que no? Para mí la moto Catarsis. no cuenta porque también estás concentrado en manejar, en que aquel no te choque, solo, en No, tu para mí casa, en la sí. cama o en un espacio muy relajado, encontrando y conociéndote con tus pensamientos. O por lo menos a mí me pasó un montón. Un día me dije, che, ¿qué onda? Estoy recontra en automático y no me siento a escucharme a mí, o no me siento a conocerme, o no me siento a entender qué pienso. ¿Se entiende? De ciertas cosas. Sí, me parece que lo que hablábamos antes de los síntomas, muchos síntomas nos vienen a avisar de, che, no, esto no está frenando un poco, ¿no? Estás Claro. viviendo a 220. Sí, no sé, digo, esto de estar solo con los pensamientos, me quedaba pensando, ¿no? Hablando de estar solo con... y agarrabas el teléfono, me parece que sí, que... No sé, lo pienso ahora en voz alta, que es un poco raro, porque uno está con otros ahí, pero a su vez uno está con otros ahí. Yo entiendo que muchas veces sí, a muchos le hace de compañía tener una comunidad virtual, por ejemplo. Claro. Pero... Sí, el pensamiento me parece también que tiene como cierto carácter de solitario, ¿no? Uno cuando está... Pero me encuentro también con que hay mucha gente Claro. que está pensando Pero, por mientras está con ejemplo, mira, otros. El también. momento, Estás sola ¿cómo, con otros. ¿cómo etiquetas el momento del baño cuando estás en la ducha? Bueno, ese sí puede ser. Sí, Siempre. sí. Yo creo que no hay nadie que se salve de la ducha, de Puede- pensar bajo la puede ducha, ser- hasta llorar debajo de la Puede, ducha. puede ser, sí, Sí. puede ser, pero también estás concentrado en bañarte. No, amigo, ya Más- tú... más o menos parecido ya a la moto. Pero ya vos tú hablas de un toca. momento de, claro, Sí. de pensamiento. Un momento específico de meditación. Igual hay Yo mucha escucho gente música. que medita. Ahí, Bueno, no sé. Yo si can- escuchás yo música, canto. entonces no estás solo. Yo Pensando. O sea, canto. No pienso, canto. Ok, Ni- vos pensás cantando. Bueno, puede ser pensar cantando, puede ser, porque yo a lo que voy yo es encontrarse con lo que uno piensa. Porque, por ejemplo, si yo, hagamos de cuenta que vos sos mi Sí, pensamiento, ¿no? sí, sí. Y viene alguien y nos interrumpe, ¿no? Y en este caso sería, me llega un mensaje, nos interrumpe. No sé, me llega una notificación de las redes sociales, me interrumpió la conversación. Yo hago así, me desconcentré, miré, y no es que me tomé el tiempo de
tener esa conversación con vos para conocernos, o para conocerme a mí con mis pensamientos, Con el ¿entiendes? pensamiento, Estoy muy sí, sí. rebuscado. No, vos hablas de un momento de reflexión y cierta como profundidad. Claro. Sí, entiendo que tiene que ver con poder generar algo de ese momento. Yo creo que más que uno encontrar a los pensamientos los encuentran a uno. Porque uno está en determinada cuestión Sí. y demás y hay pensamientos que aparecen. Sí. Que después uno quizás no le puede dar una continuidad o una forma sentándose a conversar con eso. Qué loco eso, que los pensamientos te Sí, aparezcan. ¿sabes qué? Eso le quería decir ahora, porque por ejemplo yo venía temprano manejando y de repente se me cruzó tipo un pensamiento que hasta una sensación en el cuerpo. ¿Se puede decir o no? No, amigo. Bueno, Es un tranquilo. pensamiento privado, Sebastián, por favor. ¿Qué pasa? Está bien. Pero nada, eso, como tipo, se te cruza y el Sí. pensamiento Por de lo repente general se como- cruzan esos muchos Y- pensamientos y- negativos, ¿no? No sé, a mí no, negativo no era, pero Ah, ok. no lo puedo decir. Ok, Pero ok. negativo no era. Ok. Pero se te cruza como de la nada porque decís, bueno, ¿y por qué se me ocurrió esto ahora en este momento? Sí, a mí me ha sí. pasado que estando, no sé, en casa, hablando de una cosa, se me cruza el pensamiento y lo digo. Y de repente me ven y tipo, ajá, pero si estamos hablando de tal cosa, ¿cómo que estás pensando en esto? O sea, ni siquiera... Claro. Sí, Ya habíamos dejado de hablar de eso hace 2 horas. Lo Claro. sacaste de repente. Sí, Eso sí. me pasa muy frecuente, Sí, por ejemplo. es tremendo. Sí, es cierto. Para mí te encuentran los pensamientos. Y bueno, en esta cuestión más ansiosa y agitada, muchas veces mucha gente tiene muchos problemas para dejar de pensar. Tipo, no se puede dormir porque piensa. Me viene pasando. piensa. Me viene pasando. Sí, pasa. Amigo, pasa un un montón. tecito de manzanilla, ¿Algo? música de relajación. ¿Algo que quieras Chao. decir? Te veo ahí con ganas de decir algo. No sé, tengo una pregunta y un dato. A ver, dale. A ver. Ok, dato curioso. ¿El dato? Tírame la que vos quieras. Bueno, te tiro el dato. A ver. Aumentó Sí. 27% la depresión Ok. más que antes Sí. y la ansiedad un 15% queda alejada. Ok. Bueno. Y una pregunta es, te comento, mi papá falleció hace 1 mes y medio Ujú. y ¿es normal que escuche su voz o Sí, o sí. lo encuentre? Sí. Porque Sí. me ha pasado que lo he visto, Ujú, o sea, he ido a su casa y lo he visto parado ujú, hablándome y no es que sea en el momento. ujú, Pasa media hora y puede seguir ahí ujú, y yo recién me percato ujú. que me está hablando. Ujú. Entiendo Qué fuerte esto, que, que cada proceso de duelo es distinto, pero sí es de vuelta, digo, hay que ver, bueno, en qué momento te lo encontrás, cómo andás vos con eso y demás, pero yo he escuchado varias veces que sucede que uno, bueno, sigue sintiendo dolores, hasta tacto a veces de la persona que está ahí, porque requiere un tiempo que esa persona deje de estar, no solo físicamente, ¿no? Sino a nivel simbólico, en cosas que uno siente y a las que tiene muy incorporadas en su cotidiano. Así que yo creo que sí, que puede pasar. En tal caso, digo, si eso persiste y a uno le genera alguna preocupación y demás, bueno, ahí se puede charlar, digo, a ver qué sucede. ¿eh? Mira, de aquí, de este tema me salen dos consultas. Dos preguntas. Disculpa, Seba. Dios Sí, mío, sí, es sí, que esto está para seguirla, ¿eh? ¿Nos preguntan? No. Ok. No, que me surgió a mí como sobre el duelo, porque, bueno, nada, Edu era como uno de los casos como más cercanos que perdió un familiar y también en una de las sedes también, un pibe también perdió un familiar. Y yo quería hacer esa consulta, ¿cómo acompañamos nosotros el duelo o cuál es la mejor manera de llevar el duelo? Sí, el duelo en sí mismo es un proceso normal, no es un problema psicológico, ¿no? El Claro. duelo es algo que, digo, hay que elaborar la pérdida de alguien y, bueno, es necesario eso. Entiendo que, bueno, la forma de acompañar es habilitar siempre un espacio de escucha, pero de escucha, ¿no? Porque muchas veces uno siente que Queremos- tiene que decir claro, algo, ¿no? claro. Que, bueno, por formalidad y demás, y alguna palabra cariñosa, por supuesto que puede... Está muy incorporado tener que decir algo por formalidad. Y a veces ese algo, no sé si suma. Sí, yo creo que, bueno, hay que estar atentos a los tiempos de esa persona y ofrecer un espacio de disponibilidad, ¿no? De acompañamiento. Exacto, como, ¿no? Porque muchas veces también con toda esta cuestión que hablamos de psicología, no, muchas veces llega gente que dice, bueno, tenés que hablar de lo que te Claro. pasa, por ahí la persona quiere transitarlo de otro modo Claro, y claro. me parece que hay que tener presente ese ritmo, ¿no? Lo que le pasa a esa persona y cómo
cómo poder acompañar según lo que esa persona vaya marcando también, ¿no? No hay una receta, me parece. Ok. Sí, porque yo me hacía esas preguntas. Yo decía, bueno, Dios mío, ¿cómo ayudamos? ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Siempre pregunto, ¿no? Me parece que una de las cosas como más clave es preguntar. Che, Sí, ¿qué onda? sí. ¿Querés que te acompañe? Sí, sí. No, tranqui, está Sí. bien, todo bien. Bueno. Sí, y como- escuchar Sí. no es tan fácil escuchar, me parece tampoco. Es difícil a veces. Cuesta ¿no? ahora mucho que la gente Sí, te sí. escuche o te escuche de una manera como una escucha activa, cuesta ahora. Sí, porque entiendo también que si esa persona cercana es cercana a la que está atravesando ese momento, uno tiene puesto en juego cosas ahí, que también uno a veces en el decir de esa persona se le mete algo propio Claro. que bueno, quizás no está teniendo en cuenta algo de esa persona a escuchar que le está Terminás pasando. atravesando tu vida con la historia Claro, del otro y claro. no llegaste a escuchar Claro. completamente. Claro, sí. Ok. Bueno, volviendo al tema que había planteado, que no estamos solo con nuestros pensamientos casi nunca, vos no estás de acuerdo. No, yo particularmente sí No te he pasa. estado sola con Ok. mis pensamientos. No digo, o sea, muy poco tiempo estamos solos con nuestros pensamientos. Si tuviéramos que hacer un cálculo matemático, que soy malísimo para la matemática, así que no lo voy a hacer, así que si alguien sabe de matemática, que más o menos invente una estadística. Por ejemplo, dormimos 8 horas, trabajamos 8 horas, ahora podemos ver cuántas horas usamos el celular por día. Ay, sí. Restale a todo eso, restale a ver cuánto tiempo te queda para analizar tu día a día. Sí, que ¿Ves? uno está con el teléfono en el trabajo o a veces trabaja con el teléfono también, Exactamente. ¿no? Digo, Ahí restale, o sea, hacer el cálculo de cuánto tiempo te queda para estar con tus pensamientos. Yo creo que lo que pensamos, nuestros pensamientos es en nuestra manera de accionar. Y a veces estamos en modo Sí. automático. Sí, yo creo que uno también tiene no solo estar con los pensamientos, sino estar con lo que eso genera, con lo que uno siente, por muchas cosas que escapan como al análisis pensante de uno, ¿no? Que lo atraviesan eso por sensaciones y demás. Igual eso que decís es cierto, digo, uno duerme en el mejor de los casos 8 horas. Sí. Trabaja en el mejor de los casos, bueno, no, 8 Claro. en el mejor de los casos no. Pero bueno, eso me parece que lleva a una pregunta por el modo de vida que tiene cada uno que Claro. me parece que genera distintos sufrimientos. Sí, queda poco tiempo para uno, parece, Sí, ¿no? sí. Bueno, ¿qué más teníamos para charlar? ¿Alguno trajo algún tema? Juli, ¿vos tenés algún temita No. ahí como para charlar? ¿Hiciste tarea? A ver, Cristian. No, quería saber a él qué terapia le gusta más, tipo como personal, uno a uno, el grupo, o si hace, no sé, terapia de pareja. ¿Cuál de las tres le copa más? Ah, ¿verdad? No, yo como que en eso soy más clasicón. A mí la mayoría de los pacientes que atiendo son de forma individual. Ujú. Estoy en varios grupos. Muchas veces los grupos se conforman por esto que decíamos al principio. Y otra como más concreta es que hay tanta demanda que no hay turnos y a veces se puede responder a partir de un espacio grupal e incluir más gente. Pero no, yo atiendo mayormente individual, bueno, en las instituciones que laburo o en el consultorio privado. Ok. Mauro, Dios mío, última pregunta, Dios mío. Sí, Hay a un ver. montón de preguntas. Pregunta tuya del público. No, porque me hizo acordar la terapia de pareja, importante. Bien ahí, Juli, terapia de que pareja. la nombraste, porque no la habíamos nombrado, pero la terapia de pareja Sí. Que es poco escuchada. es poco Ahí escuchada va. y muy poco también frecuentada, Sí, porque sí, no... sí. Ok. Sí. Bueno, que muy poco se dice que a la terapia de pareja se va por situaciones problemáticas particulares o porque está bueno siempre para ir a fortalecer el vínculo con tu pareja. Entiendo que puede ser por ambas. Yo tiendo a pensar más siempre porque hay alguna problemática, ¿no? Sino porque uno iría... ¿Cuál sería la terapéutica? La terapéutica implica algo... Doc, la verdad que me llevo muy bien con mi novia y no lo aguanto. Claro. No puede ser, o sea, me molesta llevarme tan bien. Llego, Claro. tal cosa, me molesta. Claro. Bueno, pero por eso digo, Es para- perfecta, no puede Claro, ser es esto perfecta. posible, pero Claro. ¿por qué? Buscando Está todo bien. las Vengo 5 porque está patas al todo gato. bien. Dijo nunca nadie, ¿no? No, claro. Y digo, de hecho, por más de que lo diga, uno presupone más allá de esos dichos que algo puede llegar a estar ahí operando. Por eso hay que Claro. abrir un tiempo. Me parece que está muy bien. Yo nunca he atendido una pareja, no me formé para eso tampoco.
Pero entiendo que es algo que es provechoso y que está muy bueno. Incluso en hospitales hay equipos que se dedican a pareja y familia. Bien. Terapia de familia. Sí. Wow. Bueno, pero ahí uno tiende a pensar más en la cuestión que nosotros a veces llamamos sujeto, ¿no? ¿Cuál es el sujeto de nuestra intervención? Y el sujeto necesariamente no es un individuo, no es una persona. Puede ser esa pareja, que haya algo en el entre de esos dos, que se conforma a partir de dos, con lo que uno trabaja. Que no se reduce ni a uno ni al otro, pero que no deja de ser ese uno y ese otro. Es algo que nace en comunión, como pensábamos con lo de los grupos antes, ¿no? Claro. Tiene que ver con eso. Ok. No, y ahora me está ganando la ansiedad. Sí, te está ganando. ¿Vos querés? Bueno, traje, Ahí va. como les comentaba hoy al principio, traje una dinámica. No ¿Cómo sé sabías que era eso, amigo? Tú también Y sufres de porque- ansiedad. Al toque ya sacaste sufro que de ansiedad, era eso. Te vi con ganas de querer jugar. Y la dinámica es, acá, en esta bolsa que nos dio la producción súper traída A mí. desde ¿Eso no Tailandia. es las facturas de ayer? No, porque yo cuando hay factura rompo la bolsa. Ya la Dios bolsa no mío. existe, o sea, porque tengo que elegir ahí. Ah, sufrís de ansiedad rompo la también. bolsa. Todo decía todo ansiedad. Rompía la bolsa y tenía ansiedad, sí, sí. Bueno, hay emociones acá. Emoción, Cada uno va a sacar un papelito y nos va a contar, y Mauro va a ir analizando nuestras respuestas. Ok. ¿Vale? Hay muchas emociones, así que... Bueno, Preguntas sí. particulares. No, son emociones. Y yo tengo que contar algo. Tenés que contar lo primero que se te venga a la mente cuando lees esa emoción. Dios mío, Mauro, ¿tú estabas preparado para esto? No sé, pero bueno, improvisamos. Que empiece Edu. Agarramos uno cada uno y vamos haciéndolo ahí. Claro, también tenemos que tener tiempo para pensarlo, ¿no? No, en realidad es espontáneo. A ver qué sale, qué surge. A ver. Ahí, Ay, mostrar a la es cámara. un montón de papelitos, Seba. Sí, es un montón, hay un montón de emociones. Remordimiento, wow. A ver, Ay, mira que me tocó a mí. ¿qué te tocó? ¿Qué te tocó? A ver. No llevo a ver. Solidaridad. Solidaridad. Palabra piola. ¿Qué? Uf. A ver. Amor. Qué lindo. ¡Amor! Qué lindo el amor. Mauro, Ya. Mauro, saca el tuyo y también te auto. ¿te servís? ¿Y analizamos nosotros? Claro, no, hablemos. Yo no. Hablemos. Sorpresa me tocó a mí. Mira, qué Sorpresa. sorpresa. Ok. Ahí va. Edu, contame, ¿qué fue lo primero que al leer remordimiento se te viene a la mente? Ni idea. ¿Sabemos sí. qué es remordimiento? Sí. Ok. ¿Qué es lo No, primero que se te viene a la mente? No, ni idea, amigo. Ni idea. Pensalo. Tengo en blanco la mente. Dale, pensalo. Gerald, ¿Cómo es que es la dinámica? Vuélveme a repetir. lo primero que se te viene a la mente al leer esa palabra, lo expresás. Como una asociación libre, digamos. Exactamente. Mm. Dios mío. Ah, está ahí. Sacalo de la mente. Si no, No, mira. Yo creo que lo que voy a decir es que ahora hace falta mucho de esto en la sociedad. Ujú. Ok. Yo siento que ahora hay mucha gente que es como individualista, egoísta, hasta un poco egoísta, y que muchas veces lo hace como de manera inconsciente y que uno se da cuenta, Dios mío, pero no se está dando cuenta que esto es como re de egoísta y a veces la persona lo hace como si nada. Y muchas veces me pasa que yo pienso en esto, en ser como, bueno, siempre soy como solidaria, abierta, tal, y la gente como te vive cagando. Ok. Te vive como haciendo estas cosas y entonces yo he pensado en algún momento de tipo de no ser más solidaria Ok. con quienes creo que no se merezcan, ¿no? O con quienes he sentido que como que me han respondido con un poco de lo que yo no hiciera, claro. algo así. Pero nada, eso, se me viene a eso, como que hace falta más Encima es una palabra difícil, solidaridad. yo también me trabo cuando la digo. Solidaridad. A ver, decila, Edu. Solidaridad. Solidaridad. Ahí va. Solidaridad. A ver, Cristian, ¿la sabe? ¿Te sale la palabra? quiere Cristian está hablar. ahí, Dios mío, Cristian. ¿No le sale? Ok, Pero bien. bueno, y más empatía. Eso es lo que digo yo. Ok. Como- Bien. Sí, yo no tengo mucho más me parece que Para está muy agregar. bien, digo. Ok, el psicólogo. No, pero no porque tenga que... Bien. Ahora, bueno, voy yo. A ver, ¿qué Bueno, es lo primero amor. que se me viene a la cabeza cuando leo la palabra amor? Siento que el amor es algo difícil de comprender. Siento que el amor es algo que la sociedad no llega a entender qué es.
Siento que el amor es algo que se va redescubriendo todo el tiempo. Siento que el amor es algo en cierto punto que al no llegar a comprenderlo, lo pasamos por encima. ¿Se entiende? Es como que no le prestamos tanta atención a entender qué es el amor verdaderamente. ¿Te cuesta saber qué es el amor verdaderamente? Está muy preocupado por entender cosas. Me parece. Sí. No, sí. y entonces él tiene la pobre inteligencia artificial fundida ya, de tantas preguntas que le hace también. Mal. Él no va a terapia, él hace Con IA. la Yo IA. investigo, claro. Si tengo que analizar qué es el amor, podría, porque me lo he preguntado justamente muchas veces, ¿qué es el amor? ¿Un sentimiento o una decisión? Y ahí se generó debate, se explotó la tierra, nunca llegamos a ningún punto concreto. Sí, es que uno me parece que siempre tiende a querer entender por el pensamiento y el razonamiento algunas cosas que para mí el amor tiene un componente de ilógico en un punto, como que bueno, sí, no tiene mucho sentido lo que me está pasando. Después, cuando uno decide o sucede algo, más bien creo que el pensamiento o el entendimiento siempre llega tarde. Después uno viene, cuando algo ya sucedió, viene a comprender o le cae alguna ficha de eso, ¿no? Pero para mí es muy amplia la palabra. Sí, Son sí. Un apellido puede ser también. Tu apellido, amigo, Sí. Mauro Amor. Mauro Amor. Pero bueno, para mí es como, y cada quien también tiene sus maneras como de amar y de manifestar, ¿no? El amor, Sí. distintas. Yo creo que es muy amplio la palabra. Sí. Además amor. es algo que está también en discusión hoy en día, ¿no? Las formas Mira. de amor, de amar, Sí. ¿no? Claro. El poliamor y demás. Y cómo entenderlo también. Sí, es verdad, yo entender las cosas me tiene, no sé cómo, pero me tiene preocupado. No sé si preocupado, pero me tiene ahí concentrado. Ujú. Entenderlo. Pero lo más importante es que estás o no estás enamorado. Sí, pero si lo tengo que repensar más todavía, te diría... Estoy muy enamorada. Es para pensar. Sí, obviamente tengo... Amigo, no y lo queremos digo- tener problemas con Juli que no, No. se ha reportado en el chat tampoco, Tranqui, ya me está tranqui, no está preocupando. Es verdad, no, y no específicamente por Juli, sino que en general, digo yo. Al Ah, amor ok. Sí. no lo encuadro en una relación de pareja, sino que también tengo mi hija y sé que puedo expresar sentimientos de amor para con ella, pero en general. Vos decías, por ejemplo, ¿tengo que ser solidario con alguien que no lo fue conmigo? Imagínate que la lógica sea esa y como que todo el mundo nos vamos pagando mal y todo el mundo deja de ser solidario. ¿Se entiende? Ahí creo que el amor entra y decir, bueno, voy a ser solidario a pesar de que esa persona no fue solidaria conmigo. Por eso, es que es re amplio el tema. Sí. Vieron que está bien no sé si sobrepensar, pero ahí tratar de, bueno, amigo. no sé, me vuelvo loco. Espera, para ver. ¿Qué? Sí, está caliente. Sí. Bueno, Edu, ¿querés tirar algo de lo tuyo? ¿Lo pensaste? Es que remordimiento creo que muy pocas personas lo tienen. Ok. Porque Pensás que hay muy poco remordimiento en el hay mundo. muy poco remordimiento. en El mundo. remordimiento sería como una bronquita que te queda cuando te hacen algo. A ver, Estaba ¿qué Ah, no, sería? perdón. Estaba pensando. Sería cuando vos No, haces cuando algo te mal. arrepentís. Cuando Te vos arrepentís. haces algo mal y te queda... Como un autorreproche, en algún- Sí. Exactamente. Mm. Sí. Es que no sé, muy pocas personas para mí lo tienen. Verdaderamente. Ah, ahí va. Mm. Ok. Porque vos puedes hacer algo y arrepentirte, pero no. No sabes si te estás arrepintiendo Sí. 100%. Por eso, muy pocas personas lo Ok. tienen. Bien. Vos decís que la gente hace cosas malas y no le importa si lo hizo o no. Claro. Va. ¿Ha ido, Mauro, alguien a terapia por remordimiento? Remordimiento. Sí, yo lo pensaba, me parece que está bien lo que dice Edu, y también pensaba que hay mucha gente que siente mucho remordimiento o culpa por algo que no hizo. Eso también es bastante particular, Ah, ¿no? también. Ok. Uno se siente culpable o se reprocha cuestiones que no comprende muy bien por qué, o que toma muchas decisiones por culpa y remordimiento, Sí. que en apariencia no tendrían por qué, ¿no? Esto de no le digo o no le dije que no, o fui y terminé haciendo esto porque me dio culpa, ¿no? Eso creo que responde mucho también a esta cuestión de responsabilizar a la gente de que tiene que, por sus propios medios o sus propios méritos, estar bien. Y cuando no lo consigue empieza como a reprocharse no conseguir estar bien cuando por ahí... A mí no me depende pasa. solo. A mí Sí, me pasa muy sí. frecuente con la comida. Sí. Porque siempre digo, tipo, no, bueno, me voy a empezar a cuidar, voy a comer bien.
pero llega el momento de la cena, que es no sé por qué, pero es el más fuerte. Es como, bueno, si no desayuné bien, si no almorcé bien, quiero comerme el mundo, un elefante en un platito con un tenedor y un Tremendo cuchillito. como aparece la comida, ¿no? Sí. Ya lo mencionamos un par de veces. Bueno, Sí, y, con y entonces... lechuga. Te comes ahí un Y elefante empiezo a y le comer, pones una empiezo a lechuga. comer, y me dice, amor, pero pará un poquito. No me rompas las Ah, pelotas porque tengo hambre, porque no desayuné bien, porque no cené bien y como. Y después como que automático, bueno, saciada así, Sí, que no sí. puedo ni respirar. Y al rato, después me veo en el espejo, Dios mío, me arrepiento ¿Qué porque hice? después Sí. Hubiese dejado la pata. Sí, que uno se hacía un montón de cosas con la comida, no solo el hambre a veces, ¿no? Digo, me parece que la comida no siempre es simplemente el alimento. Uno, en la comida van un montón de cosas también. Me parece que desde ahí se puede entender también, pensar algunas cuestiones que descargan a... Ok. Por ejemplo, ¿qué podemos asociar con la comida? La ansiedad. O comiéndose, ¿Qué más va a comiéndonos ser, amigo? La ansiedad. las uñas o, Sí. o, no sé, no quiero, pero me compro una docena de facturas. todo daba por la ansiedad, me comía las uñas por hambre, ansiedad, todo era ansiedad. Uno, Se le si- voy a llevar un papelito acá. Dale. Bueno, si uno piensa que el primer vínculo con nuestros progenitores es la comida, ¿no? El alimentarse, no sé, a veces vía el pecho materno o vía una mamadera y ¿Verdad demás, que sí? es el primer registro del otro, la comida. Y muchos desórdenes alimenticios tienen que ver con eso, con que hay alguna conflictiva, bueno, con el adulto, en el caso de los jóvenes y demás. Entonces me parece que tiene que ver un poco con eso. Bueno, ahí le llevé unas facturitas a los compañeros y nos van a decir qué dicen la factura y qué es lo primero que se le viene a la cabeza cuando leen esa palabra. ¿Y cuál es la palabra? A ver, ahí dice, vergüenza. Vergüenza. Claro. Ay, ahí estamos. Ok, primera vez Juli en las cámaras. Saluda Juli, la gente para que operadora. ahí- Papelito, no yo. Me da lo mismo. ¿Qué es lo primero que Ahí se te va. viene a la cabeza, Juli, cuando lees esa palabra? ¿Cuál era la Tengo que palabra? Vergüenza. Uf. ¿Con qué lo asocias? Quizás con situaciones. No sé. ¿A vos qué te tocó, Cristian? A ver, Cristian, dale. No, lo que le tocó. Espera, ¿Qué le espera, tocó? espera, espera, ¿Qué le tocó? A ver. Justo estábamos hablando del tema. Sí. Ay, Mira, hambre. Hambre. Justo, mirá. todo está asociado con Todo la comida. psicológico. No. Es muy dicha la frase, es todo psicológico. Sí. Vergüenza, quizás como. No sé, situaciones que me arrepiento, no sé. Estoy como en blanco ahora. Ok. Pero vergüenza. Bueno. Ay. Y ahí, Cristian, con el hambre, ¿qué se te viene a la cabeza cuando te leíste la... Lo primero que se te vino a la mente. De hambre no se me ocurrió nada, pero no sé, más vergüenza. A ver. No sé, situaciones que... Esto pasa mucho. Que digo, tenía que haber actuado de esta manera en vez de otra. Sí. Después de haberlo hecho mal, ponele. Claro, es como que... Sí. ¿Te acordaste de alguna situación en particular? No, Ok. en general. Igual, no sé, a mí particularmente me pasa mucho. Tiene que ver con el remordimiento también que Sí. hablaban antes, ¿no? De Sí. esto de- Sí, sí. Claro. Pasé vergüenza, ¿por qué no actué de otra manera? Sí, ¿No? sí, Por ahí. Es tremendo eso, sí, Ok. sí. Sí, bueno, la culpa y la vergüenza suelen venir bastante de la mano. Ok. Dios mío, este comentario que acaba de entrar. dice? Felicitaciones. Hermosa charla. Voy a entrar a terapia ahora, justamente. Ja, 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 ja. Besos. Saludos a quienes están en los controles también. Saludos para ellos. Ay, Dios mío. Bueno, algo que me quedó en el tintero, y para decir que creo que está bueno decirlo, que para mí, según entiendo yo, ¿no? La psicología tiene mucho que ver con la infancia. Ah, perdón, este juego había que hacerlo allá. Ya No, está, ya ya pasó. está. Ya pasó. Dios mío. Y bueno, Claro, justo que me mostró ahí, tiene que ver mucho con la primera infancia. Lo que te pasa en la primera infancia te marca para toda la vida, escuché por ahí. bueno, antes hablábamos de los moldes, ¿no? Y me parece que hay algunas cuestiones que se constituyen en los primeros años, ¿no? Sí. El psiquismo, ahí hay algo que se constituye, que deja marcas, que esas marcas después pueden conjugarse de otra manera en la vida, pero sí, hay algunos factores constitucionales importantes en ese momento. Ok.
Bueno, esto fue Copado y Realista, siempre ahí al ras del tiempo, Ya, culpa justo- mía. Justo culpa le mía, estaba me diciendo, emocionó. Lo estaba él dio viendo. el consejo final. Sí. ¿Algo así? Ay, Dios mío. Ahora me va a tocar verlo en la repetición. ¿No lo llegaste a escuchar? No, estamos charlando. Me va a tocar ver el programa de nuevo para ver las conclusiones de Mauro Amor. Ok. Gracias, Mauro, No, por gracias a visitarnos. ustedes, muy Muchas lindo. Antes que Los cierren este felicito. programa, quiero saludar a toda la gente que nos escribió rapidísimo. Si quieres me ayudas a mencionar, Seba. Sí. Flavia, Ori, Katia, Joher, Marina. ¿Quién más? María Gabriela, que dice saludos de Venezuela. Luciana, que nos estuvo escuchando también. El Ninja Negro, no sé quién será el Ninja Negro, pero bueno. Dayana, que también nos escucha de Venezuela. Terrible Y nombre. desde los países que nos ven. Katia, Desde Flavia. Billinghurst, justo, Maya, saludos. Saludos para ustedes, gracias por hacernos el aguante. Muchas gracias, Mauro, por venir. Muchísimas Espero que gracias. la próxima pueda haber otra persona también con vos. Mi idea es repetirlo cada 5 semanas, si se puede. Si no, bueno, ¿Qué? veremos. Yo la pasé súper bien. Ya mandaron un Yo saludo. también, pero Mandé. el pobre le hicimos 100.000 preguntas. No, Yo voy a muy analizar. bien, yo también lo pensé muy ¿Te bien. sentiste bien? Ahí va. 10 puntos, muy Ok. bien. Bien. Le Sí, quiero mandar un saludo. saludo a Katy porque si no mañana... Mañana que. Ay, puedes ¿quién cerrar será ahí, lo Katy? puedes cerrar ahí. Ya descubrimos el nombre de la persona. No, es una amiga nomás. Ah, Amiga ok. de señora. Bien, Bueno, bien. bueno, está bien. Bueno, esto fue Copado y Realista. Hasta la próxima. Los queremos a todos. Chao.